Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día viernes 22 de agosto del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. En la jornada tuvimos un par de blanqueos, destacando principalmente el de los Piratas a los Rockies de Colorado y los Medias Rojas de Boston dando de 9 arepas a los Yankees de Nueva York. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de viernes de la MLB. Empezamos el resumen con los Piratas de Pittsburgh metiéndole 9 arepas a los Rockies de Colorado en un partido en el que Bubba Chandler brilló en un relevo formidable de 4 entradas para llevarse el rescate. Por los venezolanos, vamos con los Rockies. Ezequiel Tovar se fue de 3 nada con averaje de 268 y Orlando Arcia se fue de 3-1 con averaje de 198. Antonio Senzatela se llevó su 15ª derrota de la campaña al lanzar 4 entradas permitiendo 5 carreras y abanicando a 4 con efectividad de 7-15. Anthony Molina lo relevó por 1 entrada y 1 tercio permitiendo trío de carreras con efectividad de 8-31. Por los latinos, continuando con los Rockies, Warming Bernabel se fue de 1 nada con averaje de 308. Yanquiel Fernández se fue de 2 nada con averaje de 244 y Ángel Chiviri lanzó 1 entrada y 2 tercios con efectividad de 7-1. Por los Piratas, Alexander Canario se fue de 1-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 201. Los Nacionales de Washington vencieron por la mínima a los Phillies de Filadelfia. Por los venezolanos, vamos con los Nacionales. Andrés Chaparro se fue de 1 nada con averaje de 235. Mientras que por Filadelfia, José Alvarado lanzó 1 entrada con efectividad de 2.45. Por los latinos, continuando por Filadelfia, Joan Durán se llevó su primer revés como filadelfiano y el 5º de la campaña al lanzar 1 entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 3 con efectividad de 1.93. Los Orioles de Baltimore cayeron 10-7 ante los Astros de Houston. Por los venezolanos, vamos con Houston. José Altuve se fue de 5-2 con anotada y averaje de 275. Por los latinos, continuando en Houston, Jeremy Peña se fue de 5-4 con cuadrangular, cuarteto de remolcadas y anotada con averaje de 307. Carlos Correa se fue de 4-1 con anotada y averaje de 279. Yanier Díaz se fue de 4-1 con averaje de 254. Ramón Urias se fue de 5-2 con anotada y averaje de 258. Mauricio Rubón se fue de 3 nada con anotada y averaje de 255. Jesús Sánchez se fue de 1 nada con anotada y averaje de 248 y Víctor Caratini se fue de 1-1 con par de remolcadas y averaje de 262. Angel de los Santos lanzó 1 entrada permitiendo 1 carrera y abanicando a 2 con efectividad de 4.20. Mientras que Brian Abreu se llevó su segundo salvamento de la campaña al abanicar a 4 en 1 entrada y 1 tercio con efectividad de 1.54. Por Baltimore, Luis Vázquez se fue de 3-2 con anotada y averaje de 138. Samuel Basallo se fue de 2 nada con averaje de 250 y Bimael Machín se fue de 2-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 500. Jainer Cano lanzó 1 tercio permitiendo 1 carrera y abanicando a 1 con efectividad de 5.56. Los Medias Rojas de Boston vencieron por 1 arepaso a los Yankees de Nueva York 1 carrera por 0 en un partido en donde pasaron 2 cosas. Una, la presencia de una ardilla en el terreno de juego. APP, ardillas por doquier. Y el debut de Jonathan García en la MLB, convirtiéndose en el venezolano número 500 en jugar en la Gran Carpa. Por los venezolanos, precisamente vamos con Boston. García se fue de 3 nada abanicándose en 3 oportunidades y recibiendo un boleto. Por los latinos, continuando en Boston, Brian Bello lanzó una joya de 7 entradas en blanco abanicando a 5 con efectividad de 3.7. Aroldis Chapman se llevó su 24º salvamento de la campaña al abanicar a 2 con efectividad de 1.8. Y por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 2 nada con averaje de 256.
Los Tigres de Detroit vencieron 7-5 a los Reales de Kansas City. Por los venezolanos, vamos con Kansas. Michael García se fue de 4-2 con anotada y averaje de 301. Salvador Pérez se fue de 3-1 con par de remolcadas y averaje de 247. Ángel Serpa relevó a Ryan Berger, sin embargo no pudo sacar un out permitiendo una carrera con efectividad de 369. Por los Tigres, Gleyber Torres se fue de 5-2, con remolcada y par de anotadas con averaje de 261. Por los latinos, continuando, por los Tigres, Andy Ibáñez se fue de 2-2, con remolcada y anotada con averaje de 252. Wenzel Pérez se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 265. Y Javier Baez se fue de 4-1 con anotada y averaje de 267. Los Azulejos de Toronto vencieron 5-2 a los Marlins de Miami. Por los venezolanos, vamos con Toronto. Andrés Jiménez se fue de 4 nada con averaje de 216, mientras que por los Marlins, Javier Zanoja se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 238. Máximo Acosta se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 154. Por los latinos, continuando con los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 3 nada con averaje de 234. Edilberto Hernández se fue de 4 nada con averaje de 276. Mientras que Valente Belloso lanzó 2 entradas abanicando a 1 con efectividad de 4-2. Por Toronto, Alejandro Kirk se fue de 3-1 con par de anotadas y averaje de 293. Yariel Rodríguez lanzó 2 tercios permitiendo una carrera con efectividad de 330. Con un cuadrangular de Juan Soto, quien remolcó 4 carreras en este compromiso, los Mets vencieron 12-7 a los Bravos de Atlanta. Por los venezolanos, vamos con los Bravos. Ronald Acuña Jr. se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 305. Por los latinos, continuando, por los Bravos, Marcelo Zuna se fue de 3 nada con anotada y averaje de 234. Viral Bruján se fue de 2-1 con remolcada y anotada con averaje de 254. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 5-3 con par de anotadas y averaje de 265. Juan Soto se fue de 4-3 con cuarteto de remolcadas, cuadrangular y par de anotadas con averaje de 251. Starling Marte se fue de 5-1 con remolcada y averaje de 279. Ronnie Mauricio se fue de 1 nada con averaje de 228. Con cuarteto de cuadrangulares, los Mantarrayas de Tampa Bay vencieron 10-6 a los Cardenales de San Luis. Por los venezolanos, vamos con los Mantarrayas. Everson Pereira se fue de 1 nada con anotada y averaje de 136. Por los Cardenales, Joel Pozo se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 255. Wilson Contreras se fue de 5-2 con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 263. Por los latinos, continuando con los Cardenales, Iván Herrera se fue de 5-1 con anotada y averaje de 283. Por los Mantarrayas, Junior Caminero se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 255. Con Grand Slam de Roy Lewis, los Mellizos de Minnesota vencieron 9-7 a los Medias Blancas de Chicago. Por los venezolanos, vamos con los Medias Blancas. Lenín Sosa se fue de 5-2 con par de remolcadas y averaje de 272. Winkelman González lanzó una entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 200. Por los latinos, continuando, por los Medias Blancas, Miguel Vargas se fue de 2 nada con remolcada y anotada con averaje de 230. Luis Robert Jr. se fue de 5-2 con averaje de 222. Edgar Cuero se fue de 4-2 con remolcada y anotada con averaje de 281. Por Minnesota, Génesis Cabrera lanzó un tercio permitiendo trío de carreras con efectividad de 646. Con doble de oro de Jock Pederson, los Rangers de Texas dejaron en el terreno a los Guardianes de Cleveland. Por los venezolanos, vamos con los Guardianes. Gabriel Arias se fue de 4 nada con averaje de 223. Brian Rocchio se fue de 3-1 con anotada y averaje de 231. Por los latinos, continuando con los Guardianes, Ángel Martínez se fue de 1 nada con averaje de 231.
José Ramírez se fue de 4-1 con par de remolcadas y averaje de 291. Carlos Santana se fue de 4-1 con anotada y averaje de 226. Por Texas, Ezequiel Durán se fue de 3-1 con averaje de 226 y Alejandro Zuna se fue de 3-0 con averaje de 148. Con cuadrangular de oro de William Contreras, los cerveceros de Milwaukee dejaron en el terreno a los gigantes de San Francisco. Por los venezolanos, vamos con los cerveceros. William Contreras se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 258. Andrew Monasterio se fue de 3-1 con anotada y averaje de 257. Por los gigantes, Wilmer Flores se fue de 3-0 con averaje de 245 y Luis Matos se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 190. Por los José Butó lanzó una entrada y un tercio sin permitir hit ni carrera y abanicando a 2 con efectividad de 3.56. Por los latinos, continuando con los gigantes, Elio Ramos se fue de 4-0 con averaje de 261. Rafael Devers se fue de 3-0 con averaje de 252 y Willy Adame se fue de 4-2 con par de cuadrangulares, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 224. Mientras que Randy Rodríguez perdió por quinta vez en la campaña al lanzar una entrada permitiendo el cuadrangular de Contreras y abanicando a 1 con efectividad de 1.78. Por los cerveceros, José Quintana lanzó por 5 entradas y un tercio sin decisión, permitiendo par de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 3.32. Los Cachorros de Chicago vencieron por la mínima a los Angelinos de Anaheim. Por los venezolanos, vamos con los Cachorros. Daniel Palencia se llevó su 19º salvamento de la campaña al abanicar a 2 con efectividad de 1.93. Por los latinos, pasando a continuación por Anaheim, Joan Moncada se fue de 4-2, con par de cuadrangulares, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 239. Mientras que José Fermín lanzó 2 tercios abanicando a 2 con efectividad de 5.82. Con hit de oro de Lourdes Gurriel Jr., las Cascabeles de Arizona dejaron en el terreno a los Rojos de Cincinnati 6-5 en extra inning. Por los venezolanos, vamos con las Cascabeles. Gabriel Moreno se fue de 4-2 con trío de remolcadas, cuadrangular y anotada con averaje de 275. Juan Morillo lanzó 2 tercios con efectividad de 4.31. Por los latinos, continuando con las Cascabeles, Gerardo Perdomo se fue de 1-1 con anotada y averaje de 288. Ketel Marte se fue de 5-1 con remolcada y averaje de 292. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con par de remolcadas y averaje de 249. Juan Burgos lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 2.31. Mientras que por los rojos, Miguel Andújar se fue de 2-1 con anotada y averaje de 315. Eli de la Cruz se fue de 5-2 con remolcada y anotada con averaje de 274. Noelvi Marte se fue de 3-0 con anotada y averaje de 302. Con una apertura formidable de Yu Darvish de 6 entradas en donde solo permitió una carrera y abanicó a 5, los Padres de San Diego vencieron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles para empatar de esa manera el liderato de la división occidental. Por los venezolanos, vamos con los Padres. Luis Arraez se fue de 3-1 con averaje de 289. Freddy Fermín se fue de 2-0 con averaje de 264. Robert Suárez se llevó su 34º salvamento de la campaña al abanicar a 2 con efectividad de 3.9. Por los latinos, continuando con los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 2-0 con anotada y averaje de 267. Manny Machado se fue de 4-1 con remolcada y anotada con averaje de 293. Ramón Laureano se fue de 3-1 con averaje de 229. Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-0 con averaje de 251. Andy Pague se fue de 3-0 con averaje de 273. Regresando rápido por los venezolanos, en los Dodgers, Edgardo Enríquez lanzó una entrada donde solo permitió una carrera y cometió wild pitch. A fuerza de cuadrangulares, los Marineros de Seattle vencieron a los Atléticos 3-2 en un partido en el que Josh Naylor llegó al cuadrangular número 100 de por vida en la MLB y Eugenio Suárez llegó a su 40º vuelo cerca de la campaña.
Los tres cuadrangulares marineros respaldaron una labor monticular de Bryan Woo, quien por 7 entradas abanicó a 7 y solo permitió una carrera. Por los venezolanos vamos con Seattle. Suárez se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 238. Por los latinos, continuando. Por los marineros, Randy Arozarena se fue de 4-0 con averaje de 238. Julio Rodríguez se fue de 3-0 con averaje de 261. Jorge Polanco se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 246. Andrés Muñoz se llevó su 30º salvamento de la campaña al abanicar a 2, permitiendo solo una carrera con efectividad de 1.47. Por los Atléticos, Luis Morales lanzó por 6 entradas sin decisión, permitiendo una carrera y abanicando a 6 con efectividad de 1.72. Elvis Alvarado se llevó su primer revés de la campaña al permitir par de carreras, par de cuadrangulares y abanicando a 1 en una entrada con efectividad de 3.77. De esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este, los Azulejos de Toronto siguen de primeros, aventajando por 5 juegos a los Medias Rojas de Boston y 5.5 a los Yankees de Nueva York. Los Boston está segundo, con récord de 70 y 59, mientras que los Yankees se están acercando por un juego a los bostonianos. Cuartos están los Mantarrayas de Tampa Bay a 13 juegos del puntero y últimos siguen los Orioles de Baltimore. En la división central, los Tigres de Detroit aventajan por 10 juegos y medio a los Reales de Kansas City. Ahora sí se muestra que la brecha entre ambos equipos es de 10 juegos por lo menos. Los Guardianes de Cleveland están a 11 juegos y medio con récord de 64 y 63. Cuartos están los Mellizos de Minnesota y últimos los Medias Blancas de Chicago. Y en la división occidental, los Astros de Houston se despegan por 2 juegos de los Marineros de Seattle. Seattle, sin embargo, se está acercando con récord de 69 y 60. Los Rangers de Texas están a 7 juegos y medio en la tercera posición. A 9 juegos y medio en la cuarta están los Angelinos de Anaheim y últimos los Atléticos. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Americana, el cual vuelve a ser liderado por Boston. Sin embargo, tanto Boston como Seattle y los Yankees no se van a dar tregua por ver a quién van a enfrentar en el comodín y sobre todo quién va a ser el primero del mismo. Los Reales de Kansas City se colocan a 3 juegos de los Marineros, los Guardianes a 4 juegos y a 5 juegos y medio los Rangers de Texas. Liga Nacional, tabla de posiciones. En la división este, los Phillies de Filadelfia se despegan por 6 juegos de los Mets de Nueva York con récord de 74 y 54. Los Mets están segundos con récord de 68 y 60. Teniendo el mismo récord pero al revés se encuentran los Marlins de Miami con foja de 60 y 68 a 14 juegos del puntero. Los Bravos de Atlanta están a 16 juegos y últimos siguen los Nacionales de Washington en la quinta posición. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee siguen de primeros y teniendo de momento el mejor récord de la campaña, 81 y 48. A 7 juegos se acercan los Cachorros de Chicago, los cuales están recortando distancia. Los Rojos de Cincinnati están a 14 juegos con récord de 67 y 62 en la tercera posición. Cuartos siguen los Cardenales de San Luis y por último los Piratas de Pittsburgh. Y en la división occidental los Dodgers y los Padres quedan empatados, volviendo a empatar una vez más el liderato de la división, con récord de 73 y 56. A 10 juegos de ambos equipos se acercan las Cascabeles de Arizona, en la tercera posición. Los Gigantes por su parte están cuartos y los Rockies de Colorado quintos y últimos, estando muy cerca de una eliminación que hasta el momento parece inevitable. Y así se encuentra de momento el comodín de la Nacional, liderado por los Cachorros, los Dodgers y los Padres empatados y los Mets. Por su parte, los Rojos de Cincinnati se están acercando a juego y medio a los Mets. Los Cardenales siguen estando sextos y séptimos se encuentran las Cascabeles de Arizona a 5 juegos y medio de los Mets. Sábado y el béisbol lo sabe. Así es como vamos a jugar la jornada sabatina y sobre todo estos serán los horarios con los cuales vamos a tener los siguientes encuentros. La jornada la empezaremos a la 1:05, Boston contra Yankees, tercer round. A las 4:10, Toronto contra Miami.
El pitcher abridor por Toronto será José Berrios. A las 6:05 Nacionales contra Filadelfia y a las 6:10 Kansas City contra Detroit. A las 6:40 Rockies contra Piratas y a las 7:05 Houston contra Baltimore. El pitcher abridor por Houston será Cristian Javier. A las 7:05 Guardianes contra Texas y a las 7:10 Mellizos contra Medias Blancas. A la misma hora van a jugar los Gigantes y los Cerveceros. El pitcher abridor por Milwaukee será Freddy Peralta y a las 7:15 Mets contra Bravos. A las 8:10 Rojos contra Cascabeles y a las 8:40 Dodgers contra Padres. El pitcher abridor de los Padres será Néstor Cortés. Luego a las 9:38 van a jugar los Cachorros y los Angelinos. El pitcher abridor por Anaheim será Víctor Mereros y la jornada finalizaremos con el último partido a las 9:40, Atléticos contra Seattle. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. No se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales que me ayudaría mucho a llegar a más fanáticos. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de Base 1 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, bendiciones para todos y pasen un feliz sábado.